Vamos a ver ahora la aplicación que tiene la ley de senos en la resolución de algunos problemas. Vamos a ver el primer problema. Nos dice, una compañía constructora va a perforar un túnel a través de un cerro para reducir el tiempo de transporte de Acatlán, que sería el punto A Bacatlán, que sería el punto B. Si el túnel está sobre esta recta de A a B, ¿cuál será la distancia de esta carretera? ¿Cuánto medirá del punto A al punto B? Cazatlán sería el punto C. Entonces son algunos nombres que estamos indicando para ubicar nuestro triángulo oblicuángulo, Acatlán, Bacatlán y Cazatlán, los puntos A, B y C. Para esto, los que van a hacer el túnel miden del punto A al punto C, que es una línea que está libre, no hay cerro, no hay nada, y encuentran que mide 31.6 kilómetros. Del segmento AC mide 31.6 kilómetros. Miden el ángulo CBA, el ángulo CBA, que prácticamente sería el ángulo B. Sin embargo, en algunas notaciones se utiliza esta escritura, que es el segmento de C a B y de B a para indicar el ángulo CBA, y no es otra cosa más que el ángulo B. Así también se midió el ángulo CAB, que mide 71 grados, que no es otra cosa más que el ángulo A. Ahora, ya tenemos, de acuerdo a los datos que nos da el problema, hacemos nuestra figura, que puede ser así o puede ser en nuestra posición. Sin embargo, estamos viendo que los datos son el segmento CA, 31.6 kilómetros, el ángulo A, 71 grados, el ángulo B, 45 grados. Como vamos a encontrar esta distancia, que sería el lado C, entonces necesitamos el ángulo, ya que el ángulo es proporcional a su lado. Y el lado que tendríamos proporcional y el ángulo ya conocido sería el ángulo B, 45 grados, y el lado B. Podríamos ya decir que sería el lado B igual a 31.6. El lado C sería el lado desconocido. Ahora sí, con estos elementos, entonces, conociendo el ángulo A y el ángulo B, sería muy fácil conocer el ángulo C. Para esto, tendríamos la notación el ángulo ACB, para indicar que vamos a calcular el ángulo C. Y entonces sería, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180. De 180 le restamos la suma de 71 y 45. 71 y 45 son 116, por lo tanto 180 menos 116 nos queda 64 grados, el ángulo ACB, que no es otra cosa más que el ángulo C de 64 grados. Ahora, entonces decíamos, las proporciones que vamos a ocupar sería B y el seno de B. B es proporcional al seno de B, como el lado C sería proporcional al seno del ángulo C. Sustituyendo valores, tenemos que el lado B mide 31.6 sobre el seno del ángulo B, que sería de 45 grados.
Esto es igual al lado C, que es lo que queremos calcular, es proporcional al seno del ángulo C, que ya lo calculamos y vale 64 grados. Ya tenemos los elementos para aplicar una regla de 3, multiplicando productos cruzados. Ya sabemos que es una igualdad y no hay problema que coloquemos primero el producto de C por el seno de 45 grados y luego 31.6 por el seno de 64 grados. Es lo mismo, o al despeje, a la izquierda o a la derecha, ya no hay problema en esos detalles. Entonces vamos a hacer este producto. C por el seno de 45 grados es igual a 31.6 por el seno de 64 grados. Ahora el seno de 45 grados se está multiplicando al lado C, por lo tanto pasaría dividiendo. El lado C es igual a 31.6 por el seno de 64 grados y todo esto se divide entre el seno de 45 grados. Lo colocamos en la calculadora, 31.6 por el seno directo, seno de 64 grados, todo eso entre seno de 45 grados, presionamos el igual y nos resulta 40.17 unidades, que en este caso nos están diciendo que son kilómetros. Por lo tanto, el lado C valdría 40.17 kilómetros. Podríamos calcular también el valor del segmento de C a B y nos daríamos cuenta que para ir del punto A al punto B no tendríamos que transitar estas dos carreteras y ya cruzando a través del cerro por un túnel prácticamente se ahorra mucho tiempo y solamente se transitan 40.17 kilómetros, que sería la respuesta al problema, porque es la pregunta únicamente que se nos está planteando. ¿Cuál será la distancia de la carretera del punto A al punto B? Y esta sería la respuesta. Vemos el siguiente problema. Dice, Marco notó que se forma un ángulo de 15 grados desde un punto P en el suelo hasta la copa de un árbol. Pero si avanza horizontalmente 20 metros hacia el árbol a un punto Q, el ángulo que se forma es de 25 grados. La pregunta es, ¿cuál es la altura del árbol? Una vez que ya leímos nuestro problema, vamos viendo los datos que nos da y vamos haciendo un esquema, un dibujo. Entonces, primero vemos que en un punto P hacia la copa de un árbol, dibujamos nuestro árbol, el ángulo que se está formando es de 15 grados. Pero si avanza en dirección al árbol 20 metros a un punto que le vamos a llamar un punto Q, entonces este ángulo hacia el mismo punto que es la copa del árbol se estaría formando un ángulo de 25 grados. Ya tenemos estos tres datos únicamente y la pregunta interesante es ¿cuál es la altura de dicho árbol? Entonces vamos a ir haciendo algunas operaciones porque directamente pues no lo podemos plantear. Vamos a checar ahora, en primer lugar, que tendríamos el ángulo de 15 grados, este ángulo de 25 grados, que prácticamente es un ángulo suplementario, y este ángulo, entonces sabemos que todo el ángulo vale 180. Si vale 180 y le quitamos 25, este ángulo que está aquí mide 155 grados. Para eso entonces hacemos
este dibujo, nada más entresacando este triángulo oblicuo ángulo, que tenemos 15 grados, este ángulo que lo podemos conocer rápido y que vale 155 grados, porque es suplementario de todo este ángulo de 180 grados. Ahora, si sumamos 15 grados más 155 grados, tendríamos 170 grados. Por lo tanto, este ángulo pequeño, que está hasta acá arriba, vale solamente 10 grados. Ahora sí, ya tenemos el ángulo de 10 grados, su lado opuesto de 20 metros, y vamos a calcular este lado porque es el que tendríamos como un dato interesante, ya que si calculamos este valor y este ángulo, ya podríamos aplicar prácticamente razones trigonométricas en triángulos rectángulos, porque aquí se aplica o se forma un triángulo rectángulo con un ángulo recto. Entonces, teniendo este dato, este ángulo, ya podemos aplicar razones trigonométricas y encontrar la altura del árbol. Por lo tanto, este lado es el que nos interesa calcular. Tendríamos entonces que este lado, 20, es proporcional a su ángulo opuesto, que sería el seno de 10 grados, hablando de la ley de senos. Esto es igual a esta X, que es el lado desconocido, es proporcional este lado a su ángulo opuesto, que sería el seno de 15 grados. Ya podríamos ocupar este tipo de incógnitas. Ahora multiplicamos estos números. X por el seno de 10 va a ser igual a 20 por el seno de 15 grados. Productos cruzados. Por lo tanto, X, este lado, va a ser igual a 20 multiplicado por el seno de 15 grados y todo dividido entre el seno de 10 grados, ya que el seno de 10 está multiplicando, pasa dividiendo. Esto lo introducimos en la calculadora, 20 por el seno de 15 entre el seno de 10, presionamos el igual y nos queda 29.809 y demás decimales. Entonces, X, este lado vale 29.8 centímetros o metros. En este caso estamos trabajando con metros. Ya tenemos entonces la medida de este lado. Ahora, sabemos que este lado ya vale 29. Vamos a redondearlo a 81. De milésimos a centésimos, 29.81. Ya tendríamos entonces este ángulo de 25 grados, este lado de 29.81 y esta altura, que sería nuestra incógnita. Vamos a ubicar esta figura aquí aparte para visualizarla mejor. Ya tenemos un triángulo rectángulo, 25 grados, esto que sería prácticamente la hipotenusa, 29.81. Y entonces con una razón trigonométrica, la razón trigonométrica que me relaciona este ángulo con su lado opuesto es el seno. El seno de 25 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el seno de 25 grados es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa 29.81 está dividiendo, pasaría multiplicando. 29.81 seno de 25 grados y esto va a ser igual al cateto opuesto, que sería la altura del árbol. Multiplicamos 29.81 por el seno de 29 grados y me resulta 12.59, en este caso metros. Y esto es igual al cateto opuesto y decíamos que el cateto opuesto del ángulo de 25 grados no es otra cosa más que la altura del árbol.
Por lo tanto, la altura del árbol queda igual a 12.59 metros. Y sería prácticamente el resultado. Ahora veamos que aplicamos dos temas interesantes. Uno, que fue triángulos oblicuángulos, empleando la ley de senos, y otro que fue en un triángulo rectángulo, empleando únicamente una razón trigonométrica. Vean aquí lo interesante que es conocer ya diferentes temas para poder encontrar una incógnita o resolver un problema. En este caso, si algunos estarán pensando por qué no lo hicimos directamente con el 15 y el cateto opuesto, simplemente porque no sabíamos la distancia que hay del punto Q a este punto R que estamos colocando. Entonces, si conociéramos toda esta distancia, pues sería muy fácil con una razón trigonométrica. Sin embargo, aquí tuvimos que emplear dos temas: ley de senos para triángulos oblicuángulos y una razón trigonométrica para un triángulo rectángulo.